Muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema y un caso clínico muy interesante que les va a gustar, pues si no lo conocían, el caso Arpad, pero tiene mucha historia y mucho contenido y verán que les va a gustar. Y sin más, por favor, nos presentamos. Daniel, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les habla Daniel Ibarra, con el gusto de cada viernes de estar con ustedes. Bienvenidos a este viernes de café. Raúl. Muy buenas tardes para todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Estaremos revisando uno de los historiales clínicos menos conocidos, pero más interesantes por su carácter fundante de la aplicación del psicoanálisis con niños. Acompáñennos con dudas, comentarios, serán bien recibidos. Saludos. Gracias Raúl. Muy bien, y bueno, para recordarle, ya se está vendiendo el libro de psicoanálisis didáctico Freud-Lacan. Ahí ya lo pueden conseguir, todos los temas interesantes para enseñar y para aprender y comprender a Lacan de una manera fácil y sencilla, sin perder la técnica como debe de ser. El comercial, el contenido lo pueden ver en YouTube, en la página de Café Psicoanalítico. Ahí está el comercial para que vean el índice, que les va a gustar. Así que bueno, pues sin más, ahí ya está apareciendo en la página de Unifreud, de cuellarayala.com, de la editorial. Yo creo que ya está apareciendo en Amazon o en Mercado Libre, también ya lo van a encontrar. Este fin de semana aparece. Así que bueno, con respecto al caso Arpad, es un caso muy interesante. Se considera el primer caso de psicoanálisis infantil, y este caso de Ferenczi se lo da a estudiar a Melanie Klein, y gracias a este caso Melanie Klein va a desarrollar su propia técnica con respecto al psicoanálisis infantil, a como lo entendemos, a la técnica de juego. Y también es importante porque en este caso clínico, en esta teoría ferenciana, aparecen vistos de lo que posteriormente vamos a conocer en Klein como la posición depresiva y la posición esquizoparanoide. Entonces, bueno, para que vean que es un caso, digamos, fundamental, tanto en el psicoanálisis como en el psicoanálisis infantil, y por esa razón la importancia de conocerlo y verlo y ver cómo se va creando este caso clínico y cómo se va estudiando los casos clínicos, que también es la parte importante que nos interesa, no solamente quedarnos en la parte de la historia del caso clínico, sino el cómo aprovecharlo para estudiarlo y para aplicarlo a nuestros pacientes o a la clínica, bueno, en general como tal, ¿no? Y es mucho más fácil, por supuesto, el comprender la teoría estudiando los casos clínicos. Esa es la gran ventaja de que aquí está, tanto como Freud lo hacía con sus casos clínicos de Dora, del hombre de los lobos, de la rata, de Juanito. Entonces es ver el caso y ver también la teoría a la vez, ¿no? Y ahorita que dije el caso Juanito, bueno, ¿y por qué el caso Juanito no se considera un caso de psicoanálisis infantil? Bueno, porque es una supervisión de Freud, no tanto es el caso como tal, sino Freud no vio a Juanito como paciente, sino como supervisor del papá, que era el que lo estaba, bueno, analizando de alguna manera, ¿no? Y en este caso de Ferenczi, que sí tuvo en el consultorio Arpad, y por eso mismo es que ahora sí podemos considerarlo un caso clínico como tal. Y bueno, pues sin más, le cedemos la palabra a Raúl para que nos indique cómo vamos a estudiar este caso clínico, por favor. Muy bien, gracias, Doc. Es muy interesante la temporalidad en la que sucede la publicación del caso, que bueno, al menos en este libro, que es el de Sexo y Psicoanálisis, donde está contenido originalmente, data la fecha de 1913. Pero si vamos haciendo la revisión del historial, pues más o menos los acontecimientos suceden entre 1909 y 1910, que pues son las fechas circundantes a donde sucede esta supervisión de Hans que mencionaba el doctor, y que si lo ponemos en términos numéricos, pues sería como el caso -1, ¿no? Finalmente, Hans sería el -1, Arpad sería el 0, que serían puenteados después para el advenimiento de la teoría kleiniana. ¿Para qué sirve el caso? El caso sirve para dar sostencia a las hipótesis edípicas que iba marcando Freud
y relacionándolas, por supuesto, con lo que ya a nuestros días conocemos como el complejo de castración, como el elemento culminante que suscita angustias, pero que introduce socialmente al sujeto en su capacidad deseante para la circulación social. El caso es un ir y venir, entonces finalmente encontré un fragmento que me gustó mucho, que retoma Elizabeth Roudinesco y Michel Plon en el Diccionario de Psicoanálisis, que comparto con la audiencia para sentarlo como una base y de ahí lo vamos desmenuzando. Dice Roudinesco: el caso de Arpad, el niño gallo, habla de un pequeño mordido en el pene a los 2 años y medio cuando orinaba en un gallinero. Arpad había renunciado al lenguaje humano y se había transformado él mismo en gallo para cacarear y lanzar kikirikis. A los 5 años comenzó a hablar de nuevo, pero solo se interesaba por historias de aves de corral. A veces insistía con el deleite al degüello de los pollos y a continuación acariciaba voluptuosamente el cadáver del animal. En otros momentos afirmaba que su padre era un gallo y él mismo un pollito que se convertiría en pollo y después en gallo. En este ejemplo, Freud constató 2 analogías: la identificación total con el animal y la ambivalencia de los sentimientos respecto de él. Llegó a la conclusión de que el complejo de Edipo era la condición de este caso, puesto que las 2 prohibiciones del Edipo coincidían con los 2 crímenes de matar al padre y desposar a la madre. Esto lo vamos viendo con muchos simbolismos a lo largo del caso de Arpad, porque evidentemente vemos como una amenaza real, que es el picoteo o la mordida del gallo hacia su miembro, se relaciona con un traumatismo de origen psicógeno, que es precisamente una amenaza que le lanzan las empleadas o trabajadoras domésticas, evitando o intentando evitar que el niño accediera a los tocamientos que no son precisamente masturbatorios para un niño pequeño, sino que más bien tienen tintes exploratorios sobre su reconocimiento fisiológico, que posteriormente permitirá también la diferenciación sexual. Este es el planteamiento inicial. Doy la palabra al maestro Daniel para lo que quiera ingresar de manera introductoria. Muchas gracias. Ciertamente este caso, que además podríamos decir es sencillo, si nos vamos a la lectura, es corto, es un caso corto, es un caso breve. La manera en la cual Ferenczi lo escribe también es como muy amigable para introducirnos al estudio del psicoanálisis, y que además de lo que estoy mencionando me parece justamente muy rico en cuanto a la teoría psicoanalítica. Aparecen conceptos que, si bien Ferenczi no los habla o no los nombra así tal cual, o los pone en negritas para identificarlos, sabemos que están ahí. Habla de, como ya nos ha mencionado el doctor y como nos menciona el maestro Raúl, habla de la castración como un tema, llamémosle como fundamental en el caso, pero también aparece el Edipo, aparece la rivalidad con el padre, aparece el incesto con la madre, aparece el canibalismo, aparece la prohibición y aparece también la rivalidad con los iguales. Entonces, no solo es que nos vayamos a quedar con la lectura básica de un niño al que muerde un gallo, entonces aparece una fobia y entonces hay que quitarle la fobia al niño, porque esto va más allá de la lectura superficial. Están sentando las bases, o de hecho más bien nos enseña las bases o los pilares fundamentales del psicoanálisis. En un caso muy, pues, como muy sencillo, muy simple, pero que al fin de cuentas está presente, ¿no? También, pues bueno, no solo el caso, sino también el mismo Ferenczi. Hablaba el maestro Raúl como de un caso a lo mejor no muy explorado, pero también podría decir lo mismo de Ferenczi. Tan importante la figura de Ferenczi y no es tan famosa de pronto como cuando hablamos de Lacan, cuando hablamos de Klein o el mismo Winnicott. Ferenczi pareciera que muchas veces lo dejamos a un lado, y aquí estamos viendo realmente la importancia que tiene Ferenczi para la estructura del psicoanálisis mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir desglosando el caso, vamos viéndolo aplicado al caso de este niño, pero también al mismo tiempo recapitulando las bases del psicoanálisis mismo. Por eso también concuerdo con el decir del maestro Raúl, que dice que este caso es de ir y venir. Entonces también vamos a estar yendo y viniendo en este sentido, en lo que compete a esta situación del pequeño, pero también a el fundamento del psicoanálisis. Doctor. Gracias, doctor.
Sí, a fin de cuentas, bueno, para entender el psicoanálisis freudiano es una trípode, que es, o sea, obviamente Freud, Ferenczi y Abraham. Entendiendo o estudiando los tres se entiende mucho mejor la teoría freudiana que solamente estudiando Freud. Es como el secreto, si le quieren llamar, para estudiar el psicoanálisis freudiano, no solamente que estudia a Freud, sino a Abraham y a Ferenczi. Y más en este caso de los casos clínicos, que Ferenczi tiene mucho más, o los explica más, o los usa más que, bueno, que Abraham o que Freud. Muy bien, bueno, el caso Arpad. El caso Arpad es un caso de neurosis infantil. Sabemos que, bueno, todos los niños pasan por el Edipo a los 3 años, pero en ocasiones este Edipo va a ser demasiado fuerte, demasiado agravado, lo voy a poner de esa manera, y el niño lo va a vivir de manera pasional o de manera, bueno, patológica. Cuando hablamos de neurosis entendemos que son los adultos, neurosis obsesiva, histérica, fóbica, pero también los niños se pueden enfermar de neurosis, y se va a llamar así, neurosis infantil. ¿Por qué razón? Porque las 3 neurosis del adulto en el niño están combinadas. Tiene tanto síntomas obsesivos, síntomas fóbicos y síntomas histéricos, bueno, al mismo tiempo o a la vez, y no se puede hablar tanto de una neurosis obsesiva o histérica en el niño, sino es una neurosis general, lo voy a poner de esa manera. Los niños también se pueden enfermar de neurosis cuando el Edipo, como ya les dije, se activa de más o lo vive de una manera pasional, y por eso mismo van a aparecer esta sintomatología, que pareciera que el niño, o en este caso Arpad, o cualquier niño que tenga una neurosis infantil, tiene así como que está jugando, como que se le cree, como que no se le cree, como que tiene síntomas, van y vienen los síntomas, algo muy típico de las enfermedades infantiles. Y por esa razón, digamos, se tardan tanto en llevarlo a terapia a Arpad, pues porque pues así como que no parece medio normal, o de esa manera se le puede perdonar muchas de las cosas que dice, hace, como que solamente cacarea y ya no habla, ¿no? Como lo acaban de decir, como que despierta a todo el mundo a las 5 de la mañana porque se cree gallo. Entonces dices, bueno, así como que si lo toleramos o no le hacemos mucho caso, se le va a pasar. Y pues resulta que eso nunca va a pasar, sino lo que va a pasar es que la enfermedad va a continuar hasta que lo lleven a una terapia como tal, ¿no? Entonces, por eso mismo, esta importancia de que en ocasiones a los niños, en todos los niños puede ser que el Edipo se agrave y empiece a tener síntomas que son, bueno, estos o algo parecido, ciertamente. Estamos hablando de gallos y gallinas que en aquel entonces, bueno, estaban más próximos a los niños, y ahorita ya no en la ciudad, pues ya ni eso existe, pero a ver, perros y gatos y todo lo que hay, pero entonces está relacionado con los animales que conviven con los niños, ¿no? Entonces, de ahí va a sacar esa patología, esa sintomatología. Entonces, bueno, todo niño que exagere con respecto a las cuestiones edípicas, quiere decir que el Edipo se está agravando y algo está pasando en la familia, por supuesto, que hace que este Edipo se vaya complejizando más y el niño no lo pueda tramitar de una manera, bueno, segura, común, y le está causando sintomatología que no debería. Pero bueno, ¿qué sucede cuando el niño tiene una sintomatología, no solamente rasgos, sino una sintomatología edípica o neurótica? Bueno, es este caso de Arpad. Que, por favor, Raúl. Que algo particular es que generalmente tendemos a asociar que el Edipo sucede entre los 3 y los 4 años, de manera normativa generalizada, pero no exclusiva. En Arpad vemos que esta asociación de eventos entre el picoteo del gallo hacia su miembro viril y, por supuesto, la amenaza de la cuidadora para cortárselo si seguía tocándose, pues sucedió a los 3 años y medio. No era un niño pequeño, era incluso más chiquito de lo esperado para empezar a introducirlo a esta serie de avatares, que bueno, finalmente sucedieron y los tuvo que atravesar un tanto circunstancialmente obligado por esas condiciones. Pero la potencial fuente traumática que todavía le imprimió más gravedad, por así decirlo, a este atravesamiento edípico,
fue la recurrencia con la que presenciaba el degolle de los gallos y las gallinas, ¿no? Y entonces el cortarle el miembro sí era algo que se correspondía con una actividad frecuente dentro de las actividades de su casa. Los 3 rasgos que mencionaba el doctor Gerardo sobre la polisintomatología de una neurosis infantil, que constituye lo fóbico, lo obsesivo y lo histérico, lo vemos de la siguiente manera en Arpad. Fóbicamente, él empieza a identificarse con los gallos y las gallinas, que es una identificación bisexual, cacaraqueaba y cloqueaba, entonces finalmente hacía los sonidos de ambos animales, pero así como se logró identificar con ellos y los podía dibujar y los podía emular y demás, también cada vez que los tenía de frente se alejaba, les temía. Entonces ahí está ese rasgo. La parte histérica la vemos cuando, pues histriónicamente, si lo queremos poner así, se reía y bailaba y jugaba y hacía ciertos festivales a manera de diversión cuando estos animales eran matados, pero después le generaban ternura, lástima, incluso los miraba con cierta indulgencia una vez que ya estaban muertos. Entonces ahí está ese rasgo. Y lo obsesivo, pues es un producto de la preocupación por temas que vienen desfasados hacia su edad, entre tantos, primordialmente la muerte, ¿no? Lo empieza a asediar la idea de cuándo se va a morir un niño, de cuándo se mueren las personas, de qué los lleva a morir, porque finalmente la matanza estaba pues al día dentro de su familia, ¿no? Precisamente por estas actividades cotidianas. Algo que cabe la pena remarcar también es que el método de análisis de este caso que emplea Ferenczi no es necesariamente una observación directa en el consultorio. Solicita el apoyo de una mujer que era vecina de la familia y de Arpad, que a su vez le permitiera ir recolectando la información necesaria para articular. Esta mujer le reportaba a Ferenczi algunos datos que ella también iba recabando a lo largo de los días, donde Arpad simulaba ser, al menos a primera vista, un niño muy despierto, muy talentoso, que despertaba a su familia cacaraqueando como un gallito vigoroso, y esos descriptivos fueron los que también sentaron ciertos entendimientos. Le gustaba mucho la música, cantaba canciones que en aquella época tenían incluidos gallos, gallinas o algunas otras aves, y también podía dibujarlos con cierta destreza. Lo particularmente interesante es que siempre les alargaba el pico un poquito de más. Como ya lo ha mencionado también el profesor Ángel de la Rosa en sus promocionales de pruebas proyectivas, de pronto pues estos elementos tienden a darnos una connotación fálica, ¿no? Y definitivamente pues vemos que insiste este significante en el pequeño Arpad. También los padres pues siguieron contribuyendo involuntaria o inconscientemente a que se desarrollaran estas sintomatologías porque seguían incentivando el regalo de juguetes y disfraces de gallos y gallinas, ¿no? Y entonces era un acercarle todavía más esta parte de potencial traumático. En términos generales, Arpad era un niño recurrentemente agradable, aunque también era desafiante, y ante esto aparecían reprimendas o castigos que pues seguían marcando la dificultad para lograr la ambivalencia respecto a sus objetos que después demarcaría Melanie Klein. Difícilmente lloraba, nunca pedía perdón. Esto ya nos remarcaría una dificultad para acceder a los elementos reparatorios necesarios para acceder a posiciones depresivas que integren a los objetos. Se asustaba fácilmente, soñaba mucho con estos animales y dormía mal porque entonces devenían pesadillas que lo atemorizaban incluso cuando no estaba en vigilia. Entonces, todo esto nos empieza a mostrar cómo su vida afectiva o su mundo interno empieza a avasallarse por elementos de crueldad, por elementos de agresión, de violencia, y que fueron incentivando que se exacerbaran un poco más estos aspectos de su sintomatología. Maestro Daniel. Gracias. Que tenemos que recordar, yéndome un poquito adelante en el tiempo, ya en campos de Melanie Klein,
y que me parece importante señalar que lo que vemos en el caso Arpad es la demostración de la agresión primaria. Es decir, todos estos impulsos agresivos del niño que de alguna manera son proyectados hacia el exterior, pero que de la misma manera, así como cuando uno proyecta en la pantalla me devuelve la imagen, aquí está el elemento de su propia agresión sobre los animalitos, no sobre los propios pollitos. Si nos vamos al origen del caso, de aquí de esta situación de pronto fóbica, recordaremos que Arpad entra al gallinero a orinar en el gallinero. Esto ya nos está demostrando, pues bueno, era la diablura, es la agresión en contra de los animalitos de alguna manera. Y entonces el niño que agrede a los animales o agrede la casa, el hábitat de los animales, y el gallo responde con esa misma agresión en contra de él, sumado al elemento simbólico de la castración, de estas costumbres pues, que siempre se han tenido y desafortunadamente todavía se mantienen con esta amenaza constante de que no puedes explorar tu cuerpo, que eso es malo, niño cochino, se te va a caer, te lo van a cortar, etcétera, etcétera, pues entonces simbólicamente toda esta emoción agresiva que deposita en el gallinero y el gallo le regresa, sumado a este historial psíquico, pues se le viene encima como una avalancha de agresión y de violencia que el pequeño no tiene la capacidad suficiente, no cuenta con las herramientas suficientes como para poder defenderse de la situación, generando así entonces un sentimiento de ambivalencia. Ahora, también creo que es muy fácil identificarse con un niño de esta edad todavía sin una diferenciación consciente de los sexos, que no se ha asumido como su rol masculino todavía, según las etapas en las que está atravesando este pequeñito, pues es fácil identificarse con un pollito. Cuando vemos a los pollitos, pues todos los pollitos son iguales hasta que crecen o hasta que un experto se fija si tiene cloaca o si va a desarrollar lo que posteriormente van a ser los testículos, es cuando podemos decir, este pollito es macho o este pollito es hembra, ¿no? Entonces, eso también facilita la identificación y explica también, junto con el desarrollo psicosexual del pequeño Arpad, también de pronto esta facilidad de a veces identificarse con la gallina en el rol femenino o a veces identificarse con el padre en el rol masculino, según le convenga. Estábamos hablando también de la creación de su propia identidad, porque cuando el hombre gallo se muestra como algo violento, como algo fuerte, es algo que lo asusta, que lo espanta, entonces tiende a irse hacia lo femenino, pero de pronto cuando aquello femenino tampoco le parece conveniente o cuando le aparecen los rasgos masculinos como algo deseable, como en el caso del papá o en el caso del cochero, entonces él mismo se identifica hacia el lado masculino para identificarse entonces con el gallo. Entonces, este caso en particular, por eso lo hemos mencionado desde el inicio, es muy enriquecedor. Nos habla también de este proceso psíquico de la creación del yo y que lo hemos dicho en otros programas y en clases lo hemos advertido también en cómo debemos atravesar este proceso edípico y de suma importancia también en el acompañamiento que tenemos con los niños para atravesar este proceso, que de entrada para todos, incluidos nosotros que ya atravesamos por ello, es un evento traumático. El estar frente a la castración es un evento que genera los temores, que genera las insatisfacciones, que genera de pronto la frustración y que si no estamos acompañados de quien nos ayude a atravesar esto, de ese yo auxiliar o de ese yo que va a servir como un apoyo auxiliar, nos podríamos quedar con estas situaciones traumáticas que más adelante pues van a despertar un desarrollo anormal o el desarrollo de alguna patología. Si vemos un poquito el contexto de este niño, pues estamos viendo que es una familia adinerada. Recordemos que pues al menos tiene la capacidad económica para irse a veranear a un balneario, a rentar una casa por allá en un balneario de estos famosos europeos, y que al final del día no se muestra mucho o no se habla tanto al respecto, pero pareciera que quien realmente está presente en el cuidado del niño más bien son estas empleadas domésticas o estas nanas, y no tanto así los padres como tal. De pronto puede esto también influir en el desarrollo del psiquismo de Arpad y de pronto de esta confusión de saber quién me apoya, porque lo que se nombra, de los adultos que se nombran en el caso de mayor forma, son estas empleadas domésticas y en su mayoría le intentaban inculcar buenos modales, que bueno, eso se entiende
pero visualizado a un niño, pues estamos hablando de la prohibición, estamos hablando del castigo y estamos hablando también del terror en muchas ocasiones, ¿no? ¿Quién ayuda entonces a este niño para reconducir este sadismo, estas agresiones y encaminarlas hacia un mejor destino? Lo que hace es, pues, entonces proyectarlo todo a su alrededor con estos animalitos, con estos pollitos, y de esta manera, entonces, sí encontrar alguna especie de alivio a través del síntoma. Que lo hemos dicho, el síntoma también es una forma defensiva al final del día, es una creación del inconsciente, de algo que no se puede tramitar y que entonces se hace la formación de compromiso y se transforma en un síntoma. Y en este caso, pues el síntoma es, pues se comporta como animalito, ¿no? Qué raro, qué divertido, qué susto, o depende de cómo lo vean los adultos, pero recordemos que esto es para que no se destruya el psiquismo o el pobre psiquismo que apenas se está formando. Doctor. Sí, completamente cierto. Y bueno, también aquí se muestra el cómo es que se crea la enfermedad. Tanto, bueno, y más la enfermedad psíquica, bueno, en los niños y en los adultos es igual, pero aquí se presenta el caso de que el niño, cuando tiene el evento de que lo quiere picar el gallo, es el evento traumático exterior, pero el niño todavía no se enferma. Tiene que pasar el trauma psíquico, lo va a poner así, que en este caso es la castración, es la prohibición, para que se una al trauma físico o exterior, y ahora sí, teniendo los dos traumas, va a crear la enfermedad. Si al niño no le hubiera pasado nada con respecto al accidente del gallo y aparece la castración o la prohibición, el niño seguiría con un Edipo normal y con su desarrollo normal sin sintomatología. Pero el problema aquí es que existe un trauma exterior que se une al trauma interior, y por lo tanto es que uniéndose los dos va a aparecer la enfermedad. Como igual sucede, bueno, en todos los niños, en todos los adultos, va a suceder esto de que si se juntan los dos traumas, si se unen los dos traumas, el exterior y el interior, aparece la enfermedad psíquica, como pues por no decir todas las enfermedades física y psíquica, pero bueno, aquí la psicopatología va a aparecer, ¿no? Y algo también característico de la neurosis y de la neurosis infantil es la ambivalencia y la culpa que aparece. A fin de cuentas también hay un super yo que se está formando o que se está creando, y algo característico en ellos es esta parte de la ambivalencia. Y algo característico de la neurosis infantil que no vemos en las neurosis adultas es que el niño puede jugar con lo que le tiene miedo, con la fobia, ¿no? En el caso de Juanito, que no podía jugar con los caballos, en este caso Arpad jugaba a los gallos y a la gallina y a los monitos, en aquel entonces a los juguetes de madera que tenía, les tenía miedo a la vez y a la vez podía jugar. Algo muy característico en la neurosis infantil. Y también algo que pasa y que por qué razón aparece o se despierta el Edipo, por todo lo que sucede, digamos, en la casa con los padres, que el niño se da cuenta, de que hay besos, arrumacos o hay ruidos extraños en la habitación de los padres. Entonces, al estar excluido de ahí, el niño va a buscar eso, va a tener una explicación, y por esa razón le fascinaba el gallinero, porque sucedía exactamente lo mismo con los gallos, las gallinas, igual que eran identificaciones o representaciones de los padres, y los pollitos que eran los niños o él mismo que había esa identificación. Entonces hay una identificación con los tres roles, con el papá, con la mamá, con él como hijo, igual en relación o comparación con lo que sucedía en el gallinero, como lo que sucedía en su casa. Entonces también por eso mismo es esa fascinación de los niños con respecto a los animales en general, porque ahí representan, como bien lo decías, es la pantalla donde va a aparecer ahora todas esas fantasías, todos esos complejos que están jugándose en el psiquismo del niño, y los va a poder entender, asimilar, introyectar y proyectar en la relación, en este caso, de los gallos y las gallinas y los pollitos, ¿no? Y ciertamente, las relaciones sexuales de los animales y de los humanos, pues también ahí está presente esta similitud, y por esa razón, pues ese extrañamiento del niño, de Arpado, de los niños en general, de que qué quiere decir esa actividad, ¿no? Entonces, por esa razón, esta búsqueda en otros lugares donde pueda encontrar
unas respuestas más o menos válidas o entendibles para asimilar tanto el Edipo interior como el Edipo exterior. Raúl, por favor. Que como usted mencionaba al inicio, aun cuando en la actualidad ya no tenemos, por ejemplo, la asequibilidad para tener gallineros, gallos, gallinas, animales de granja, que pues en esos momentos eran muy frecuentes, los niños ahora acceden a otro tipo de representaciones que incluso les permiten contactar con partes mucho más primitivas de su psiquismo, ¿no? Por ejemplo, los dinosaurios, que he visto que es una actividad muy recurrente. Sobre todo, bueno, hay un video de un niño chiquito en un kinder que se supuestamente tiene que dar una serie de efemérides y empieza a actuar como dinosaurio, ¿no? Y empieza a gruñir como tal. Pues son estas oportunidades que tienen para representarse las propias conflictividades que vienen viviéndose en el mundo interno. Y no me acuerdo en qué, pensé que tenía un caso aquí a la mano que podía relacionar, pero no. En algún punto leí un fragmento donde esta amenaza de castración también ahora ya aparece con los accidentes que pueden pasar como muy desapercibidos por los padres, ¿no? Por ejemplo, alguna vez una madre estaba hablando con su hijo, también así en plan, déjate ahí, niño tentón, se te va a caer. Y el niño jugaba y se reía porque era como la primera advertencia que se instauraba a nivel psíquico. Y en algún punto lo está cambiando, se está terminando de bañar, le sube el zipper o el cierre del pantalón y la parte del prepucio se va en esa subida del cierre. Entonces empieza a sangrar, obviamente, pues no a chorradas, sino pues las pequeñas gotas que la herida pudo causar. Y es lo que en algún punto ese autor del caso evidencia como este acercamiento a la castración, ¿no? Acá en Arpad fue el picoteo de un gallo, acá en este niño fue el paso de un cierre. Pero finalmente es lo mismo, la amenaza a la pérdida del elemento fálico, al menos en el varón. En las niñas, pues ya tendríamos que ver también cuáles son los avatares propios que las introducen a estos fenómenos, pero que por ahora exceden o desbordan el alcance del caso. Ferenczi hace una interpretación muy interesante que me parece también la plantea como una advertencia que resalté y me parece que vale la pena retomar. Precisamente apuntalado en esta polisintomatología que detectaba en el niño y que hasta cierto punto es normal y no necesariamente potencialmente preocupante para los clínicos ni para los padres. No tanto así si se presenta en la vida adulta. Él dice tal cual: si tales síntomas, refiriéndose a toda esta polisintomatología que ya comentamos, fuesen observados en un paciente adulto insano, el psicoanalista no dudaría en interpretar el excesivo amor y odio concerniente a las aves del corral como una transferencia de afectos inconscientes que en realidad se refieren a seres humanos, probablemente parientes cercanos, pero que fueron reprimidos y solo pueden manifestarse de este modo. Más aún interpretará el deseo de desplumar y cegar a los animales como simbolizando intenciones de castración y considerará el síndrome total como una reacción del paciente a la idea de su propia castración. La actitud ambivalente le hará sospechar al analista que en la mente del paciente se balancean sentimientos mutuamente contradictorios. Sobre la base de su experiencia tendrá que suponer que esta ambivalencia probablemente se refiere al padre, quien, aunque honrado y respetado, al mismo tiempo es también odiado a causa de las restricciones sexuales que impone severamente. En una palabra, la interpretación psicoanalítica sería: el gallo representaba en el síndrome al padre. Pero finalmente no estamos hablando de un adulto, estamos hablando de un niño. Y retomando lo que mencionaba el maestro Daniel, vemos que su posibilidad de identificarse con el gallo, con la gallina, pues nos habla de la identidad. Pero también lo que mencionaba el doctor Gerardo, estaba el tercer papel, estaba el pollito, y es a través del pollito con el que el niño puede reconocerse en su capacidad infantil, ¿no? Aspirando, por supuesto, a convertirse en algún momento a un gallo, ¿no? Un gallo ya realmente que pueda actuar la escena primaria de la que estaba excluido frente a sus padres, que espejeaba precisamente en el corral de las gallinas.
Ahora, es importante remarcar también que estos trayectos identificatorios o estos proyectos de identificación, como los denominaría Pierre Aulagnier, no necesariamente son estáticos, tienden a ser móviles. Y definitivamente los que puedan sentarse en la infancia no corresponderán con los que se vayan modificando en la entrada de la pubertad o la adolescencia. Es desafortunado que en ARPAD no tenemos un seguimiento como sí lo tenemos, por ejemplo, del caso Hans, pero podremos sospechar quizá que, pues evidentemente tuvo una mejoría continua porque pudo introducirse en el terreno social, ¿no? Al menos con lo que refleja la historia. Maestro Daniel. Gracias. Me viene a la mente también este concepto de Fritz Riemann de la contrafobia, porque también esto explicaría también este proceso por el cual ARPAD puede de pronto jugar y convertirse en el objeto que realmente causa su fobia, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Entonces, de alguna manera, una forma defensiva de poder manejar y manipular aquello que me da miedo es convirtiéndome en eso que me da miedo de alguna manera, ¿no? Recuerdo, se me viene a la mente también las cuestiones en alguna ocasión que el doctor nos habló, ¿no? Que me entrevistaron respecto a Guillermo del Toro y era un elemento que salía en juego en muchas ocasiones, de cómo Guillermo del Toro hablaba de pequeño, era muy asustadizo, le daban miedo los monstruos y cómo ahora vive de los monstruos, cómo ahora todas sus películas son de monstruos, mimetizados ahí con cuestiones de bondad, de ternura, pero al mismo tiempo también esta parte animal y que de esa manera puede uno manejar sus propios temores, ¿no? Y también respecto a esta parte simbólica, recordemos que no es de hoy ni de ayer que estemos haciendo las similitudes del pene con el famoso pajarito. Ay, déjate el pajarito, que hay que subirse el cierre para que el pajarito no huele, cositas así, ¿no? Que dentro de la cultura popular se han entremezclado y que pues esto viene desde la antigüedad, se habla incluso desde antes de los griegos, en cómo, por ejemplo, las águilas, en cómo las aves, el volar, que tenían esta capacidad, las aves rapaces que demuestran violencia o que demuestran de alguna manera ser cazadoras, como símbolo de virilidad, como una especie de un falo simbólico también, ¿no? Es la representación del falo. Y ante la amenaza de que otro pájaro, que en este caso es un ave real, venga a cortar mi propio pájaro, pues entonces es la vivencia total de la castración. Y aquí creo yo podemos diferenciar también lo que podría ser un miedo de la aparición del verdadero terror. Utilizando el caso que nos nombraba ahorita el maestro Raúl de este pequeño al que con el zipper le arrancan un pedacito de prepucio, pues bueno, la amenaza siempre está. Y claro que existe la zozobra, si es real, si no, si se lo dicen entre juegos al niño, pues sí, aparece la amenaza y a lo mejor habrá un miedo a que eso se vuelva real. Pero ¿qué pasa cuando se constata en la realidad aquello a lo cual le temíamos? Aparece el terror. Y probablemente es lo que le hubiera pasado en un desarrollo normal al pequeño ARPAD, ¿no? A lo mejor se hubiera asustado, a lo mejor le tendría miedo porque lo lastimaron, pero si eso ya le sumamos el componente simbólico de la amenaza, cuando la amenaza se hace real, pues se despierta ahora sí lo que va a ser una sintomatología presente y que va a estar ahí de alguna manera perturbando el desarrollo normal de este pequeño. Entonces, se juegan y justamente creo que podemos ver en cómo en estos primeros años de vida se juegan cosas importantísimas en el desarrollo del yo de todas las personas y del papel fundamental que entonces van a tener las personas que también nos rodean. Porque no es lo mismo el desarrollarnos en un medio a lo mejor con un ambiente no tan facilitador a un ambiente que sí nos facilita las cosas, que sí nos desenvuelve las cosas, que sí nos habla de estos temores y que de alguna manera nos apoya para sobresalir a ellos. El temor de castración queda claro, o Freud nos lo deja claro desde hace ya muchos años, en cómo está presente en el desarrollo de la humanidad y que justamente por eso lo utiliza como también parte del fundamento del desarrollo psíquico de las personas. Ahí de pronto hay un debate que si realmente el psicoanálisis aplica o no en culturas orientales, asiáticas, japonesas, que de pronto a lo mejor la visión, las tradiciones son un tanto diferentes, pero nos vamos percatando en algunos casos en particular
que estas cuestiones se repiten y que corresponde más a una situación realmente humana que en realidad a una situación de naciones, ¿no? Entonces, por eso se habla de la universalidad del Edipo, del temor de castración, de las prohibiciones canibalísticas, incestuosas, etcétera, etcétera. Doctor. Ya, sí, completamente. Como dices de Guillermo del Toro, que era un niño fóbico o un niño con neurosis infantil, y que, bueno, al final, como dice Zizek, goza de su síntoma, ¿no? Su neurosis o sus fobias ahora le dan dinero, no le dan miedo. Fíjate, eso es atravesar el fantasma, a fin de cuentas de lo que decía Lacan, eso es el atravesamiento del fantasma neurótico, en este caso, o fóbico, que, bueno, los síntomas tienen que dar dinero, no tienen que dar angustia ni miedo para que se atraviesen. Bueno, ese es el objetivo terapéutico, a fin de cuentas, de cualquier cura, ¿no? Bueno, no tanto así que dé dinero los síntomas, pues, pero pues que ya no, que la persona pueda continuar con su vida normal, que le saque provecho, ¿no? Y bueno, esta parte de los animales en general en los niños, ¿por qué razón es tan importante? Porque aparece los mecanismos de defensa y entre ellos la identificación. El niño va creando su yo a través de los animales que tiene a su alrededor. Por esa razón es tan popular. Los animalitos en general, sean juguetes, sean las mascotas, sean estos dinosaurios, sean los perros, gatos, delfines, ballenas, leones, tigres, todo lo que aparece en el mundo infantil, sean dibujos animados, sean los peluches, porque el niño se le hace más fácil identificarse con estos animales y algún aspecto de ese animal que con el adulto como tal, ¿no? Ya hecho y derecho. Y que son, bueno, los padres al fin de cuentas. Entonces, el niño necesita de estos animales para poder identificarse con los adultos, para poder seguir desarrollando su yo y tener las cualidades que el niño necesita para el desarrollo de su yo, ¿no? Vemos de que, digamos, a nivel de los perros o de los gatos, que pueden ser amistosos, juguetones, fieles, esos son como las identificaciones de las características del yo. Puede ser de los leones o las fieras, que sea alguien fuerte, o el padre, ¿no? Que se identifica la fortaleza, la valentía, o la bondad quizás, o la compañía de los gatitos, lo que ustedes quieran. También con respecto a los animales de granja, bueno, por supuesto, la utilidad, o las vacas o las gallinas, los aspectos maternos que también ahí están presentes. Bueno, para eso sirven, al fin de cuentas, esa conexión o ese gusto de los niños con los animales, para que se dé estas identificaciones y se vaya formando su yo y vaya, bueno, creciéndolo y lo vayan preparando ciertamente, bueno, para la vida social y para la vida, bueno, adolescente, adulta, posteriormente. Y por eso mismo es que la importancia de que al niño le den todos estos, bueno, juguetes, o le muestren o vea juguetes con respecto a los animales, para que el niño vaya teniendo su buen desarrollo como uno normal, ¿no? Y cuando pasa una patología, como vemos en el caso de Arpad, que pierde el habla, es un niño que va en su desarrollo normal y resulta que después hay una regresión. En este caso, que es perder el habla, dices, bueno, obvio está que es un síntoma de alerta, o es un signo de alerta de que algo está pasando en su desarrollo y ahí se quedó, ¿no? Hay una fijación ahí y por lo tanto se está desarrollando la patología. Entonces, siempre que un niño pierda una capacidad ya adquirida de su desarrollo, ahí son los focos rojos para que los padres busquen qué está sucediendo, o lo lleven a terapia y se busque cuál es el trauma y resolverlo, ¿no? Para que el niño continúe con su desarrollo normal y listo, ¿no? En el caso Arpad, bueno, que tiene un final feliz, pues eso es lo bueno, continúa con su desarrollo normal, pero hay niños que se pueden quedar ahí y van a tener alguna traba, alguna inhibición del yo, que los van a acompañar toda su vida, ¿no? Por no decir una neurosis, por no decir los miedos, las fobias, por siempre. Y bueno, algo que se puede evitar, pues, bueno, pues en la terapia o en el psicoanálisis infantil,
Entonces, bueno, es algo que los traumas infantiles se pueden curar y el niño continuar con su desarrollo normal, ¿no? Por favor, Raúl, invítanos al nuevo curso. Muy bien, están invitados a la certificación en estudio y aplicación de casos clínicos en psicoanálisis. Vamos a iniciar el próximo 13 de noviembre, que es miércoles. Las asesorías son cada 15 días, de 8 a 10 de la noche, precisamente considerando que muchos de ustedes nos han solicitado a lo mejor horarios un poquito más extendidos por sus actividades laborales y quieren integrarse posteriormente en la noche. Está esta oferta. ¿Cómo está planificada para su trabajo? Revisaremos 24 historiales clínicos más 2 clases introductorias sobre el esbozo de los casos y cómo formalizar una historia o un historial clínico. En las clases que ya trabajaremos de manera grabada, estaremos viendo los diagnósticos originales que hicieron los autores de cada uno de los casos y su contraste con otros potenciales diagnósticos que a posterioridad podrían irse realizando con el progreso de la disciplina en tanto teoría y en tanto técnica. Mientras que en las asesorías en vivo lo que pretendemos es lograr el desarrollo de análisis metapsicológicos o psicoanalíticos en su completud, donde abordaremos elementos tópicos, dinámicos, económicos, que permitan entender los dinamismos del sujeto. Entonces, es una certificación que es un nuevo lanzamiento, viene de paquete, así que si la quieren aprovechar en esta primera generación, completamente invitados. Así es, y bueno, los casos famosos, o los casos de los psicoanalistas famosos, bueno, los casos de Lacan, de Klein, de Freud, así que bueno, tanto a nivel de la neurosis, psicosis, perversión, fobia, están ahí como Border también, por supuesto que se va a ver, así que bueno, toda digamos como la colección de los casos más famosos dentro del psicoanálisis, que es súper interesante. Por favor, Raúl. Bien, ya acercándonos un poco hacia la terminación del historial, veíamos, como mencionaba el doctor Gerardo, tuvo un final feliz si fuera un cuento de hadas, un final adaptativo en el plano de lo real, porque el pequeño Arpad logra superar, por así decirlo, no me encanta la palabra, mejor la voy a sustituir por metabolizar sus angustias, y empiezan a volcarse en su discurso algunos intereses sociales que extienden ya no solamente su vinculación hacia los gallos y las gallinas que le resultaban familiares, sino que ya también se iba hacia aquellos elementos que demostraban su exogamia. Por ejemplo, en algún punto en la interacción con la vecina que tomaba las notas para Ferenczi, le dice: cuando sea grande y me convierta en un gallo, porque ahorita soy un gallito, seré entonces como el cochero. Esto pues evidentemente ya lo inserta en una lógica externa a la familia, porque ya no aspira a ser su padre o el gallo, ya aspira a ser el cochero. Y después le dice: me casaré contigo, con tu hermana, con mi mamá y sus 3 primas. Y luego le dice, además también con la cocinera, ¿no? Ya aparecieron varias mujeres en el discurso de este pequeño varoncito vigoroso, que de alguna manera permite ver que se asentó la diferenciación sexual, que asimiló, por supuesto, el Edipo se enterró y apareció el complejo de castración que le permite circular socialmente a partir de su capacidad deseante. Y entonces esto Ferenczi lo interpreta como que Arpad se va a convertir en el gallo del pueblo, ¿no? Potencial conquistador, seductor, interesado, por supuesto, en todos aquellos potenciales objetos de amor que no solamente se circunscriben a su entorno familiar. Si se hubiera quedado detenido en esa parte, se seguirían jugando fantasías endogámicas que generalmente, pero no exclusivamente, están asociados a las perversiones sintomáticas. Quien desarrolla ese tema con mucho mayor puntualidad es Stella Weldon, pero por supuesto dándole un
viraje hacia la constitución de la feminidad y sus avatares. Respecto a la masculinidad, quien trata de estudiarlo, pero medio lo malogra, es Socárides, ¿no? Sobre todo en el tema de las perversiones sexuales. Pero vemos cómo el caso de Arpad, pues nos ilustra el progreso, ¿no? Entre la vivencia traumática, la asociación entre evento interno y externo, la instauración del complejo edípico, su enterramiento y la aparición del complejo de castración, que a su vez lo insertan a terreno social. La etapa de la latencia, que es, bueno, este periodo entre lo fálico y lo genital, pues se transita con somera calma, digámoslo así. Insisto, ya no tenemos más datos sobre su desarrollo posterior, pero al menos con estos enunciados identificatorios a futuro, pensamos o logramos pensar que pues se elaboró, metabolizó adecuadamente estos elementos angustiantes que eran tan temerosos en momentos antecedentes. Maestro Daniel. Gracias. Y que podríamos decir que al momento en el cual culmina este caso clínico, Arpad está listo para irse a la escuela, irse al kinder, ¿no? Porque justamente lo que estamos viendo aquí, trayéndolo de pronto ahora a una situación moderna, estaríamos viendo el desarrollo del niño, porque si bien no todos los niños desarrollan tal cual al grado de situaciones o sintomatologías fóbicas como tal, sí existen estos temores en todos los pequeños, sí existe de pronto esta angustia en todos los pequeños, y que estamos viendo en el cómo se juega o cómo se está resolviendo esto a nivel de lo interno, no solo interno en la cuestión del pequeño, de la subjetividad del pequeño, sino también en lo interno, en el entorno familiar, que no deja de ser también una extensión de este pequeño. En el momento en el que Arpad ya demuestra este interés por la vecina, que si por fulanita, que si por sutana, que donde ya se visualiza el cochero dentro de su discurso, esto quiere decir que ha sido consolidado, ahora sí como su formación a nivel de lo interno, de lo familiar, por decirlo de alguna manera, que está preparado ahora sí para salir y socializar allá afuera. No quiere decir que todo esté realizado, que este niño no vuelva a tener nunca problemas en la vida, pero digamos que lo fundamental ya se realizó. Está listo entonces para afrontarse a situaciones que, en palabras de hoy diríamos de niño grande, en el cual ahora sí ya tendría que estar explorando junto con otros niños, la competencia con los otros niños, las situaciones de domesticar nuevamente las agresiones, etcétera, etcétera, pero ya dentro de un contexto social mucho más amplio. Lo traigo o lo pongo en una situación cotidiana de nuestros tiempos, porque luego los papás en muchas ocasiones se aproximan al clínico a preguntar si esto es normal o no es normal, cuándo hay que asustarse o cuándo no. Papás primerizos también que se asustan de todo, entonces necesitan también la explicación para ellos. Y entonces, pues bueno, decir que esto es un proceso formativo en el cual se está formando y va a haber tropiezos, que hay que ser pacientes, que hay que estar como padres, que hay que estar como metabolizadores, utilizando el término que utilizaba ahorita el maestro Raúl, para que se logre el buen desarrollo del niño. Y retomando el comentario que hacía el doctor Gerardo, en cuanto a un foco rojo, siempre cuando aparece una sintomatología de un tipo regresivo, entre las cuestiones más comunes está la enuresis y la encopresis. Un niño que ya había logrado ir al baño, ya sea para orinar o para defecar, y que de pronto nuevamente tiene micciones nocturnas, o que de pronto sin darse cuenta ya está en la escuela y empieza a oler feo y todo el mundo anda buscando quién fue, y es el pequeño que en su momento ya había logrado retener las heces. Entonces ahí es donde tenemos que estar alertas y acercarnos entonces ahora sí a una cuestión de tratamiento. Correcto, sí, totalmente cierto. Y bueno, cuando, es como bien lo dice, en esa parte, cuando aparecen los nuevos personajes o los nuevos ideales que ya no están en la familia, donde ya no es el papá y la mamá, sino ya son personas, bueno, externas y adultas, por supuesto, pues sí, bueno, la cocinera, el chofer, etc., etc. Bueno, ya estamos hablando de que el niño ya está saliendo del Edipo y ya está entrando a la castración. La gran importancia de que aparezcan estos nuevos ideales es eso, de que se puede medir, en este caso, de que el niño ya está en los últimos momentos del Edipo y aparece la castración, y ahora sí
preparándolo para el mundo exterior y ya viendo el mundo exterior como algo bueno y algo que le va a gustar y va a encontrar objetos de placer al fin de cuentas. Y también algo importante que sucede en la infancia, en la primera infancia, con respecto a los ideales, son los superhéroes y las princesas. Bueno, superhéroes, hombres y mujeres, y princesas también, ¿no? Que también, ¿para qué sirve de que al niño le guste Batman, Superman y Spider-Man y tenga los monitos ahí jugando con ellos? Para esto mismo, de que vaya tomando los rasgos de cada uno de ellos y los vaya integrando en su propio yo, y por esa razón la importancia de que el niño juegue con estos superhéroes o estas princesas, y también que el niño no solamente tenga juguetes o superhéroes, bueno, en los monitos, en los monos, sino también tenga los enemigos porque es la contraparte de que va a rechazar. No solamente es de que si el niño juega con puros superhéroes, pues ¿dónde va a estar la parte mala? La parte del super yo tiránico, la parte del ello, que tiene que dominar, que tiene que ganarle, y así es más fácil para el niño que pueda entender cómo es que se juega su interior con respecto al yo, al super yo y al ello. A quién hay que ganarle, a quién hay que dominar, igual consciente, pero consciente, inconsciente. Entonces, tanto los niños y las niñas tienen que tener a los buenos y a los malos para que se pueda dar esa lucha interna que está sintiendo y se pueda expresar y mejorar o satisfacer de la mejor manera, ¿no? Entonces, por esa razón, la importancia de que no porque estén feos los villanos no se los compre, los necesitas. Ese es el motivo de que estén feos, para que no sean atractivos o los ideales preferenciales del niño, ¿no? Básico. Y también las brujas y estas de Disney, que también hay Úrsula, y no me acuerdo que la bruja mala y malévola, no me acuerdo qué más, pues también esa es la parte de que tiene que rechazar, porque se puede convertir, al fin de cuentas, el inconsciente y el ello, ahí esas son sus figuras, ¿no? Y hay que rechazarlas, pues. Y bueno, ya nos vamos entonces, pues nos despedimos, por favor, Raúl. Pues muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado en esta transmisión del caso Arpad. La verdad es que el caso también nos permitiría reflexionar sobre las posiciones kleinianas con mayor profundidad, pero para eso sigo reiterando la invitación a la certificación de casos clínicos, porque pues vamos a ver que estos elementos agresivos que se juegan en las primeras etapas reaparecen en momentos posteriores de la vida, como mencionaba el maestro Daniel, y no necesariamente es patológico, ¿no? Finalmente, lo potencialmente patológico no es funcionar arcaicamente, sino que el sujeto no tenga otros funcionamientos de funcionalidad. Ahí es donde pueden surgir los problemas. Pero lo estaremos comentando en la certificación. Me dará gusto verlos por allá. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada ocasión. Hasta una próxima vez. Daniel. Me despido de todos ustedes, les agradezco que hayan estado el día de hoy con nosotros y su participación. Cierro nada más con un comentario que me viene a la mente ahorita de lo que nos explicaba el doctor Gerardo. No nos asusta entonces que el niño también de pronto pida que le compremos Barbies o jugar con personajes femeninos, porque son complemento también de toda esta realidad social. Entonces, no porque el niño incluya dentro de sus juegos personajes femeninos, hablando del niño varón, quiere decir que ya está teniendo preferencias homosexuales y luego la gente se asusta y todas esas cosas. Forma parte del desarrollo de los pequeños, de su entorno social. En su entorno social hay hombres, mujeres, niños, adultos, animalitos, discapacidad, etcétera, etcétera. Y entre más enriquezcamos el juego del niño, también vamos a enriquecer su psiquismo. Así que, pues bueno, ese comentario, y me despido hasta la próxima semana. Gracias, Daniel. Sí, bueno, también gracias a Eric y a José Luis de Radio María, que ya creo que ya terminamos a las 55 con ellos, pero bueno, aquí también ya terminamos aquí. Así que bueno, recomendado para estos temas y más, del Edipo y la castración, bueno, este nuevo libro de Freud Lacan, Psicoanálisis Didáctico, que también les va a ayudar a entender mejor estos conceptos freudianos y lacanianos. Así que muchas gracias a todos, gracias Raúl, gracias Daniel, que tengan una buena semana, gracias a todos, los queremos mucho, cuídense mucho, no vean el Joker 2 si no les gustan los musicales. Si les gustan los musicales, se va a fascinar, van a ser felices y contentos, van a estar todo el año de aquí hasta que se acabe el año. Así puras malas películas este año. Y si no les gustan los musicales, pues entonces preferible que no la vean para que no se decepcionen. Así que bueno, ¿qué le hacemos? Cosas extra. Ya llegará Navidad y las películas navideñas
las mejores que hay de todo el año, por supuesto. Así que, bueno, nos vemos, cuídense mucho, muchas gracias. Un abrazo a todos. Redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, ahí también, ahí los esperamos. Gracias.